Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Recién se acercó una señora que me preguntaba sobre un libro que seguramente ella había visto, de tapa verde, que hablo sobre la herencia intergeneracional. Ahora, el libro que se dirige totalmente a eso lo traje hace 2 años, pero que no fue todavía editado, pero que este año ya los he enviado los archivos a San Pablo, así que posiblemente este año se va a editar. Entonces me preguntaban cuál otro. Creo que el que tienen aquí, muy pequeño, pero muy interesante para rezar, el rosario de sanación intergeneracional, donde en cada misterio se va orando por nuestro árbol genealógico. Y después también Dios te sana las heridas de la soledad, como hay personas que a veces tienen sensación de soledad y están rodeadas de su familia, pero esto puede venir desde el vientre materno, desde una sensación de soledad de la madre, o puede ser algo que en la familia se va repitiendo de generación en generación. Entonces tocan esa temática. Y después creo que también tienen aquí 30 oraciones para una sanación integral, donde aparece alguna de esas oraciones. Pero lo que va a ser propiamente el retiro, que yo suelo dar de 3 días, todavía no ha sido editado. En Dios quiere sanar las etapas de tu vida, que fue uno de mis primeros libros, menciono cuáles son los pilares de la herencia intergeneracional y es lo que voy un poco a decir ahora en esta enseñanza. Entonces también usted con esta enseñanza ya tiene un poco para profundizar en el tema y para poder orar sobre él. Y lo primero que quiero decir es que cuando hablamos de la herencia intergeneracional, no estamos hablando de nada nuevo. No estamos hablando de nada que apareció en el último tiempo, sino que estamos hablando, en definitiva, de lo que es la herencia de intercesión a nivel familiar, pero también por aquellos que partieron de esta vida. Precisamente nosotros vemos que la oración por los antepasados y por el descanso eterno ya aparece en el Antiguo Testamento, en 2 Macabeos, capítulo 12, del versículo 43 al 46, vemos cómo Judas Macabeo efectuó entre sus soldados una colecta a fin de que se ofreciera un sacrificio por los pecados que estos hombres habían cometido y que habían muerto con idolatrías. Porque cuando fueron a retirar los cuerpos se dieron cuenta que entre sus vestidos tenían pequeños ídolos. Entonces cuando nosotros hablamos de la herencia intergeneracional, lo primero que tenemos que tener presente es que en la línea de orar por el descanso eterno de nuestros seres queridos, quienes quieren a su vez interceder por nosotros ya desde el purgatorio, pero también desde el cielo, y que ciertamente al estar en el cielo su intercesión es mucho más poderosa, pues todos nosotros somos lo que yo suelo llamar canales comunicantes. Aquí en algunas zonas de Chile he visto en medio de los viñedos cómo se lleva el agua por medio de unos canales y así un canal está unido al otro y cuando se abre la compuerta empieza a correr el agua y esa agua que baja de los Andes, que baja de las montañas, va dando vida. Lo mismo a veces entre los canales comunicantes de la herencia familiar hay cosas muy buenas que hemos recibido. Hay parecidos físicos, hay puntos de fortaleza y hay otras cosas que no son para nada benéficas para nuestra vida. A veces he visto familias que tienen una enfermedad que se va repitiendo de generación en generación. Entonces nosotros queremos pedirle, en lo que es la oración de la herencia intergeneracional, que estas enfermedades contagiosas o estas enfermedades hereditarias más bien se corten por el poder de la sangre de Jesús.
Pero también hay comportamientos a veces que hacen daño y que se van transmitiendo. Me preguntaba una periodista de Radio María en una oportunidad si estos comportamientos eran aprendidos o heredados. Y yo les dije que había que ver cada caso en particular, porque muchas conductas positivas, sanas, vitales, dadoras de vida, son aprendidas en el contexto familiar, sin duda, pero muchas otras son heredadas genéticamente e incluso se ha comprobado como en ciertos casos donde se puede ver de hermanos que han sido dados en adopción y han vivido separados, pero que tienen hábitos muy similares, gustos muy similares los unos a los otros. En el Evangelio de San Mateo encontramos en el primer capítulo, a partir del versículo 1 al 17, la genealogía de Jesús. Y ahí en esa genealogía de Jesús encontramos, sin lugar a dudas, otro de los pilares de lo que es la herencia intergeneracional. Si usted comienza a leer el Nuevo Testamento y se encuentra que el primer capítulo es esa lista tan larga de nombres raros, difíciles para nosotros, y dice, bueno, si todo este libro del Nuevo Testamento es así, uno lo cierra y no sigue leyendo. Pero, ¿cuál es el gran contenido que tiene? Que en esa genealogía de Jesús aparecen familiares muy virtuosos, muy santos, pero aparecen otros que han cometido grandes errores. Y Dios no oculta que en su árbol genealógico han habido personas que han cometido grandes faltas. Está Rahab, que era una prostituta, está Ruth, que era una moabita, una mujer extranjera, lo cual para un judío también era motivo de contaminación en el árbol genealógico. Está David, que cometió pecado de adulterio junto con Betsabé y además hizo asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Es decir, Dios no esconde que en su árbol genealógico a nivel humano, hasta la encarnación de Jesucristo, han habido personas que han hecho del mal. ¿Y por qué Jesús lo saca a la luz? Porque todo aquello que nosotros lo mandamos y lo reprimimos al inconsciente, de algún modo nos va a afectar negativamente. Y Dios muestra que entregando todas estas cosas, eso es lo que más nos libera y nos sana. Porque al final de esa lista de nombres, nos encontramos con María y con Jesucristo. Y nos encontramos que Jesús, con su sangre, viene a redimir a todo el género humano. Ahora es muy interesante que también desde la psicología se ve la importancia de poder sacar a la luz aquellas cosas que de algún modo nos están afectando y que a veces afectan a nivel familiar, como son los secretos familiares. Ciertamente uno necesita mucho de la prudencia y del discernimiento, que es distinguir cada cosa en su momento, en su lugar, en su ocasión. Pero nosotros podemos, desde la fe, saber que aquellas cosas que no podemos hablar con otros, porque todavía no es el momento, sí a través de la oración podemos hablarla con el Señor. Por eso le decía a los organizadores que me gustó mucho el título tan sencillo, pero tan cierto, de orar para sanar, porque la oración permite que a nivel espiritual, pero también emocional y psicológico, saquemos fuera de nosotros lo que está afectando hasta nuestra estructura física. Y una psiquiatra, Anselin Schutzenberg, que es alemana, pero que está en la Universidad de Niza, dice que entre las cuestiones que dejan en herencia los antepasados no están solamente la sangre, el apellido, los bienes o los parecidos físicos. También parece que nos entregan sus conflictos a menudo no resueltos y los dejan sin querer en manos de nosotros, sus descendientes, que tampoco sabemos bien qué hacer con ellos. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo ir al psicólogo, me puede ayudarme a detectar un problema de mi historia personal, o en el caso de esas situaciones repetitivas en la familia, y si el psicólogo conoce lo que es la herencia intergeneracional, también
haciendo un diagnóstico de mi familia, puede ayudarme a ver eso, pero el problema no está resuelto. Si yo no tengo a alguien que sea todo amor y todopoderoso como es Dios para entregarlo, yo lo entiendo con la cabeza, pero el problema no está en la cabeza, sino que está en mi corazón. Y acá encontramos el poder sanador que trae la oración, porque yo voy a ir entregando lo que descubro que es un motivo que afecta mi vida a nivel personal, o a mis hijos, o a mis sobrinos, o a mis hermanos, situaciones traumáticas que se van repitiendo en la familia, que parece una casualidad, pero que no es tal, hasta que siento que la paz de Dios me va como confirmando realmente que eso ya está totalmente entregado. Continuando con este artículo, dice: así pueden repetirse durante varias generaciones enfermedades, situaciones trágicas, relaciones difíciles o muertes prematuras en una misma familia, sin que se advierta su conexión. Es que buena parte de los dramas familiares radican en lo no dicho, en los secretos que se pretende ocultar y que siempre, por una u otra ranura, escaparán. Y eso que a veces nosotros tratamos de ocultar y que hasta nosotros mismos podemos tratar de negar porque es muy doloroso. La mente a veces tiene esos juegos, esos mecanismos. Se parece un poco como el cuento de lo que le pasó a esa familia, donde el papá y la mamá mandaron a sus niños de vacaciones 2 meses al campo con los abuelos. Y el niño, que tendría unos 10 años, le habían regalado una honda, una gomera, para tirar pajaritos, para matar pajaritos. Y entonces el niño estuvo todo el día en el campo de los abuelos, tratando de pegar con una piedra a los pájaros, y no lograba. Y la hermana andaba jugando por otro lado, ¿no? Entonces, cuando el niño ya volvía para almorzar a la casa, vio que venía un pato caminando, que era un pato de la abuela. Ustedes saben, si uno cría un pato de chiquito es como un perro, lo sigue el pato a todos lados. Entonces la abuela estaba cocinando en la casa y el pato de la abuela andaba dando vueltas por ahí, y el nene, como no le había pegado a ningún pájaro, agarró su honda, su gomera, estiró y pegó, pero con tal mala suerte que al pato le pegó en la cabeza y lo dejó seco. Quedó muerto al instante. Entonces el chico se asustó, le pareció que nadie lo miraba, agarró el pato y en lugar de ir a hablar con la abuela, lo escondió, lo enterró ahí en el bosque. Entonces, cuando lo había terminado de enterrar, la hermana lo vio y le hizo como diciéndole: mirá que yo te vi, ¿no? Entonces fueron a almorzar y él estaba muy silencioso, era un chico normalmente de naturaleza muy vivaz, muy alegre, muy despierto, y la abuela le preguntó qué pasaba, que estaba tan callado. Y él le dijo: nada, nada, dice, es que extraño a mamá y a papá, le dijo. Y ahí aparecía la mentira, ¿no? Y cuando terminaron de almorzar, la abuela dice: bueno, necesito a alguno de los dos que se quede conmigo a lavar los platos. Y el niño siempre se iba afuera. Y la hermanita dice: él tiene ganas de quedarse, abuela, y de ayudarte a lavar los platos. Y el niño, cuando empezó a protestar, la hermana le dijo despacito: el pato. Y entonces el niño no se acordó de lo que había pasado, y se quedó lavando los platos, pero encima con la amargura de que su hermanita lo estaba presionando. Y así pasó todo el día. Al día siguiente iban a salir a pescar con el abuelo, y la abuela dice: bueno, pero yo voy a hacer un pastel con papas, con carne, necesito que uno de los dos se quede a ayudarme a pelar las papas. Y entonces él pensaba que se iba a quedar su hermana, y la hermana le dice: el pato. Y así pasaron 3 o 4 días, que cada vez que tenían que decidir quién hacía el trabajo más pesado, la hermana le recordaba del pato. Y él a la noche hasta tenía pesadillas. Tenía pesadilla de un pato gigante que venía y que le aparecía, ¿no? Y entonces, llorando, una mañana le confesó a la abuela lo que había pasado, pensando que su abuela lo iba a regañar. Pero a su abuela lo abrazó, lo empezó a besar y le empezó a decir cuánto lo amaba. Dice: yo lo sabía, porque yo justo estaba en la ventana cuando vi lo que pasaba. Si vos me lo hubieras dicho directamente, yo te hubiera dado enseguida ese perdón y tu hermana no te hubiera estado extorsionando, ¿no?
Y este cuento, en definitiva, nos lleva a ver que muchas veces nosotros escondemos el pato. ¿Por qué? Porque hay cosas personales de nuestra historia que nunca las hablamos con Jesús, que tenemos temor de entregarlo al Señor, o a lo mejor pecados que hemos cometido y que no vamos a confesarlo por miedo a que irá a decir el cura, o lo vamos a escandalizar, o se va a horrorizar, o nos va a retar, y cargamos eso y cada vez nos va pesando más. Ahora, cuando estamos hablando de la herencia intergeneracional, hay que aclarar algo. No estamos hablando de pecado, porque el pecado, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es algo personal. Estamos hablando más que nada de condicionamientos familiares. Estamos hablando de trabas, pero también estamos hablando de una herencia intergeneracional de cosas hermosas. Hay familias que tienen una capacidad artística que se va repitiendo de generación en generación. Hay familias que a lo mejor tienen una capacidad deportiva y se va transmitiendo esto de generación en generación. Hay familias que a nivel espiritual tienen una capacidad espiritual riquísima y que se va transmitiendo, y yo esto lo he visto en varias familias, y que incluso hay llamados a una vocación de consagración que si no responde un hijo, parece ser como que el Señor luego en otra generación vuelve a llamar a otro miembro de la familia, pero que siempre está presente, como un llamado de entrega particular que hay en la familia. Pero también hay una espiritualidad a veces contaminada que se pueden dar en otras familias, donde alguien ha practicado la brujería, el ocultismo y la idolatría, o cierta superstición, y luego en otras generaciones aparece como una contaminación o una búsqueda del oculto, y hoy día hay tantas formas de la nueva era que hacen tanto daño, ¿no? Y a veces esto está como influyendo en el árbol familiar. Por eso, si nosotros queremos cambiar profundamente, yo les voy a dar otra cita bíblica para que ustedes mediten, que es de la primera carta de Pedro. Si vos, Diego, me lo buscás en la Biblia y la lees, Primera Pedro 1, capítulo 1, versículo 18 y 19. Vamos a escuchar este versículo y ver lo que nos dice Dios a través de los labios del apóstol San Pedro. Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sabiendo que hemos sido liberados, rescatados de la vana conducta heredada de nuestros padres. Es decir, hay como una herencia intergeneracional por la sangre de Jesús. Entonces ese es un versículo para meditar, para reflexionar. Y vamos a ver cómo el único pecado que podríamos decir es intergeneracional, es hereditario, ¿cuál es? Muy bien, el pecado original de nuestros primeros padres. Es el único. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, somos llevados al bautismo para ser liberados de un pecado que no hemos cometido nosotros. Y podemos buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica, hay muchísimas citas que nos hablan de este misterio, de un pecado que no ha sido cometido, como es el pecado original, sino que ha sido heredado. Pero cuando hablamos de la herencia intergeneracional no estamos hablando de pecado, sino que estamos hablando de herencias buenas y de herencias negativas. Por eso yo los invito a que cada uno en su vida personal haga como una lista de la herencia buena que hay en su familia, de las cosas buenas que usted ve que hay en usted y que a lo mejor eran rasgos distintivos en su papá o en su mamá o en su abuelo. Vea las cosas positivas que hay en sus hermanos, en sus hijos, en sus sobrinos y sobre todo lo que es repetitivo en la familia. Pero también uno puede ver las cosas negativas sobre las cuales necesita orar y que se pueden ir repitiendo en la familia también de generación en generación. Efectivamente, se hablan de defectos espirituales heredados que puede ir desde la falta de oración en la familia hasta un punto extremo como es el ateísmo. Defectos físicos heredados o enfermedades hereditarias, defectos emocionales hereditarios,
que va desde una timidez, que es lo más leve, hasta el punto extremo, que son pensamientos obsesivos de autodestrucción, de suicidio. Es muy llamativo que a veces en la familia se van repitiendo de generación en generación esos suicidios o esa tendencia a la autodestrucción que se puede manifestar incluso con conducir el automóvil sin prudencia a altas velocidades o con un exceso de alcohol o de sustancias como las drogas. Defectos psicosociales heredados, que puede ir desde una comunicación pobre entre los esposos hasta asesinatos psicosomáticos. Y así podríamos seguir con la lista. Pero yo quiero apuntar a lo que son 4 tendencias básicas, y esto lo encara el padre Carlos Aldunate cuando habla de la transformación espiritual y psicológica, 4 como ríos de nuestra vida, que son ríos puros pero también pueden estar contaminados, y donde yo veo que surgen lo que se llaman los pecados o los vicios capitales, que es la derivación negativa que por el pecado original se da de estos 4 instintos, pero que también ha afectado la conducta propia de cada uno de nosotros o también de nuestras familias. Y primero vamos a hablar del instinto de conservación. Es como que en nuestro código genético Dios ha puesto en este instinto la fuerza para sentir la propia vida como un don único y valioso. Nunca se pusieron a tener la experiencia de por qué yo soy yo, por qué soy estoy frente a otras personas o la otra persona, pero somos únicos e irrepetibles. Es esta identidad propia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso yo decía que este tema de la sanación de la sensación de soledad es muy importante, porque muchas veces nosotros no tenemos bien definida nuestra identidad. Sí podemos tener en el documento el número de la huella, la forma de la huella dactilar, que es única e irrepetible. Puede estar nuestra foto, pero lo que no se ve, que es nuestra identidad interior, necesita de esa presencia del Espíritu Santo. Y han habido situaciones personales, históricas, o que pueden venir desde el vientre materno, o que pueden remontarse a lo que es nuestra familia, que han afectado esta conservación de la vida, este sentir nuestra vida como algo que no es suficientemente protegido, donde nos sentimos amenazados. Y por ejemplo, cuando han habido guerras, o aquí en Chile, el instinto de conservación herido por los terremotos, como ese miedo queda en el registro y de algún modo se transmite vía oral, se comunica, pero también hasta genéticamente a las generaciones siguientes. Yo creo que el poder de la oración es tan importante que hasta podemos detener los terremotos de la tierra. En San Francisco, ustedes saben que pasa por allí la falla de San Andrés. Y hay una comunidad que se dedica a orar y que hizo su comunidad en la zona más vulnerable de la falla. Y cuando los sismógrafos que conocen esta comunidad ven que hay posibilidades de que venga un temblor, llaman enseguida a esa comunidad y esa comunidad empiezan a orar, extienden su mano sobre la tierra y piden a Dios que perdone los pecados de sus hijos y que traiga tranquilidad sobre la tierra. Ciertamente aquí se da como una mezcla de cosas, es decir, una realidad terrestre de las capas, pero también cómo nosotros afectamos positiva o negativamente nuestra tierra. Por ejemplo, hace un mes atrás, en Buenos Aires tuvimos un huracán terrible. Buenos Aires no es zona de huracanes. Los que hablan de climatología no entienden qué sucedió, tratan de darle explicaciones. Pero nosotros que íbamos con los hermanos mensajeros de la paz a un retiro, pasamos por un sector donde los árboles parecían que estaban cortados por una sierra gigante. Y sentí muy fuerte de orar, justamente porque es nuestra vida que va contaminando o bendiciendo la tierra. Dios nos ha dado ese poder, esa autoridad.
Por eso también nosotros debemos rescatar, recuperar este poder del Espíritu Santo. Porque vemos que cuando nosotros oramos con ese poder del Espíritu Santo, Dios puede obrar maravillas más allá de lo que llegamos a imaginar. Pero volvamos un poco a este instinto de conservación herido por las guerras, por las situaciones trágicas sucedidas en la vida. Esto ha generado una inseguridad permanente. Uno no está pensando continuamente, pero hay un temor que subyace en la mente y que hace que la persona viva con esta situación. Y cuando esto ha sido en situaciones traumáticas de rivalidades familiares, donde en la familia han habido en algunas generaciones robos, estafas, asesinatos entre vecinos, entre conocidos, si eso no ha sido orado, si esas personas que participaron de esa situación cruenta no se entregó a Cristo en el altar, es como que de algún modo subyace. Y aquí encontramos un vicio capital que está en nosotros, pero que puede potenciarse más por esta herencia genética, que es la ira o la cólera. Y esta es una pasión o movimiento contra aquellas personas o situaciones que nos hacen daño. A veces uno se va a confesar y dice, bueno, yo confieso que me enojé con tal o cual persona. Pero ¿qué sucede con esas personas que tienen como un enojo permanente, como una ira constante? Es que en el fondo del corazón hay algo que le sigue haciendo daño, que le sigue lastimando, molestando, perturbando. Nuevamente, ahí hay que sacar el pato desde la oración para entregarlo al Señor. Porque dice San Agustín, la espada del enojo, antes de tocar a la otra persona, me atraviesa a mí. Y a veces hay personas que uno puede ver en el corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, que son personas buenísimas, pero tienen tal enojo interior que lo traen desde el vientre materno o incluso desde mucho más allá a través de lo que es esta herencia intergeneracional. Por eso quienes sientan esta tendencia hacia la ira, hacia el enojo, deben orar no solo por la transformación, porque yo puedo esforzarme por propia voluntad de ser más tranquilo, más manso, pero no lo logro. No es solamente fuerza de voluntad, sino que es poder del Espíritu Santo en mi vida. Y preguntarle al Señor desde dónde arranca esto. Si esta ira, si esta agresividad, si este enojo, es algo que en los miembros de mi familia, sea en la rama materna o en la rama paterna, es algo que se va repitiendo. Y esto afecta no solo a la familia, afecta a las comunidades cristianas, la vida religiosa. La ira se puede manifestar de varias maneras. A ver, a lo mejor decimos, bueno, yo no me enojo, pero aparece lo que algunos santos, como San Evagrio Póntico, llama las hijas feas de estos vicios capitales, las quejas. La persona que se queja de todo. La crítica, el guardar rencor, el juzgar las intenciones de los demás, el mostrar continuamente impaciencia, el ser demasiado susceptible, que cualquier cosa le hiere, el exigir demasiado de los demás, el mal humor, la irritación. Yo recuerdo el caso de un hombre que él tenía una tarea en un colegio muy importante como representante legal, pero con un carácter muy explosivo. Y sus hermanos eran también muy explosivos. En una oportunidad se enojó, pegó un golpe al escritorio que tenía un vidrio, se lastimó la mano, se rompió el vidrio, Y yo le dije que realmente tenía que trabajar esa ira porque estaba destruyendo su corazón y hasta tenía problemas cardíacos. Y él dice, no, me han dado una medicina nueva. Y la medicina te puede mantener un tiempo, pero no te soluciona el problema. Y entonces él tuvo que orar y se dio cuenta que su papá también era un hombre muy irascible, a tal punto que se había enojado con su suegra y le prohibía a su esposa que su suegra, que ya era una anciana de 85 años, se viese con su hijo. Es decir, esa ira que venía en la rama paterna de generación en generación. Y entonces nosotros tenemos que ver que somos como embajadores de nuestras familias, en cuanto que la oración hace que seamos vasos comunicantes de sanación.
Y este hombre empezó a orar por su padre, por sus abuelos, y comprendió que esto venía de unos abuelos españoles que habían estado en la guerra civil española y que tuvieron que huir desde España con toda esa agresividad, con todo ese odio que la guerra había provocado. Y cuando empezó a orar por el descanso eterno de ese abuelo que había muerto con ese odio, con esa rivalidad, él empezó a sentir una liberación y un cambio donde ya las cosas no lo irritaban tan fácilmente. En Colosenses 3:7 dice la palabra de Dios: ustedes mismos se comportaban así, viviendo desordenadamente, pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Y cuando una persona se enoja, hasta llega a insultar a otros con los labios o de pensamiento. Y no desanimarse si usted recae en esto. El desánimo o el desaliento es una de las trampas más comunes que utiliza Satanás. Dice un cuento que una vez Satanás puso a la venta todas sus herramientas. Ahí estaba la ira, que tenía un valor, la soberbia, que tenía otro, la lujuria, pero había una herramienta que estaba muy gastada, como que se la había usado hacía muchísimo tiempo. Y entonces el valor era altísimo, era la herramienta más cara de todas. Entonces le preguntaron a Satanás por qué esa herramienta era tan costosa. Y él dijo: lo que pasa es que cuando la persona logra cambiar un defecto, cuando logra dejar una adicción, cuando supera un vicio, entonces yo utilizo el desaliento. Y hago que la persona se desanime, deje el buen propósito, se aleje de la oración, deje su comunidad, deje el bien que había emprendido. Y por eso está tan gastada esta herramienta y es tan costosa, dice, porque cuando fallan todas las otras utilizo esto. Dice que el precio era tan alto que todavía no se vendió y que él la sigue utilizando con todos. Entonces yo tengo que preguntarme cuántas veces he empezado algo y he caído en la tentación del desaliento, porque el gran problema es que no lo vemos como una tentación diabólica, pero lo es. Segundo vicio capital. ¿Cuántos vicios capitales hay? A ver, 7. Algunos dicen que 8. Agregan la tristeza también. Es decir, no alguien de hoy día, sino hablando de la historia de la iglesia. Y algún padre de la iglesia hasta ha hablado de 9 vicios capitales. Pero vamos a reducirnos porque no nos va a dar el tiempo para todos. El segundo es la soberbia. La soberbia que puede venir de una historia forjada por uno mismo o que puede ser algo que en la familia se va repitiendo de generación en generación. Y es el vicio que conduce a la caída más grande. La tentación es no reconocer desde el corazón que Dios es la fuerza para obrar las buenas obras. Job 35:12, el libro de Job 35:12 y siguiente, dice: entonces por más que griten, él no responde a causa de la soberbia. Fíjese, Dios nos escucha, pero no responde si hay soberbia. ¿Y cuántas veces a nivel familiar se ve que este vicio capital va pasando de generación en generación? Y precisamente puede ser que la causa venga por ese instinto herido de conservación de personas que tuvieron que luchar mucho en la vida para defender su vida, para hacerse un nombre, un lugar, un espacio, y luego tienen miedo que se lo arrebaten. Vamos a ver algunas de estas hijas o hijos feos de la soberbia: la ambición, la jactancia, la hipocresía, las peleas, la obstinación. Todo eso va afectando. Y dice Proverbios 29:23, la soberbia lleva al hombre a la humillación. El de espíritu humilde alcanzará honores. Es decir, Dios eleva al humilde. La Virgen María, porque Dios puede obrar grandes cosas en ella, porque es la mujer humilde, que incluso dice que todas las generaciones la van a llamar feliz, pero porque Dios
ha hecho grandes cosas en ella. Es decir, la humildad no significa decir yo no sirvo para nada. No, tengo talentos, tengo capacidades, pero es porque el Señor me lo ha dado. Y entonces nosotros esos talentos, esos dones del Señor, los ponemos a fructificar. Vamos a pasar a un segundo instinto, que es el de desarrollo, y vamos a ver el instinto de desarrollo que es bueno cuando está herido en la familia, cómo afecta de algún modo con otros vicios capitales. Es el instinto de desarrollo, para aquellos que no lo saben, es lo que Dios puso en nosotros como una necesidad de crecer, de desarrollarnos permanentemente. Esto está escrito en nuestra genética a nivel físico, no necesitamos hacer mucho, salvo alimentar nuestro cuerpo, darle descanso, cuidarlo, y en nuestro cuerpo se va desarrollando. Ya nuestro intelecto necesita una mayor participación. La lectura, la formación, lo que vamos aprendiendo, todo eso nos va dando un desarrollo intelectual que permanentemente debemos ir renovando. Hay un desarrollo emocional, donde la persona va superando las emociones negativas y va creciendo en emociones que hacen bien a sí mismo y a los demás. Y podemos hablar de un desarrollo espiritual, de un desarrollo en la creatividad. Pero pudieron darse situaciones traumáticas, personales, familiares, que de algún modo afectaron a la familia. ¿Y qué afectó ese desarrollo, ese crecimiento que luego producirá vicios capitales? Por ejemplo, la falta de comida a un punto extremo, es decir, la carencia de cosas materiales, un hambre profundo, un frío excesivo, como el que sufrió la gente que ha vivido en extrema pobreza a causa de las guerras, a causa de situaciones muy difíciles, y que a lo mejor superaron eso, pero que luego siguen cargando con comportamientos que son negativos y autodestructivos. Y acá surgen como punto débil el miedo hacia el futuro, el miedo a la pobreza, a la carencia de bienes. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué vicio capital puede entrar cuando el instinto de desarrollo ha sido herido? La avaricia, ¿qué más? La gula, y vamos a detenernos allí. Vamos a ver primero la gula. Es el deseo desordenado, subrayen esa palabra, por los placeres del estómago, del paladar, sea en comida o bebida. Claro, es obvio, la comida la ha creado Dios, es algo bueno. El pecado original lo que ha producido es un desorden. El desorden de que cosas buenas las utilizamos mal, porque no las utilizamos en la cantidad, en la proporción. Dios hasta es tan delicado con nosotros que nos ha dado las papilas gustativas. En eso podemos ver el pincel de Dios creando al ser humano y dándonos la capacidad donde unas papilas gustativas saborean lo dulce, otras lo salado. El otro día me decía un hombre, dice, yo tengo anuladas las papilas gustativas, por lo tanto como porque tengo necesidad de mantener mi cuerpo, pero yo no disfruto de los sabores. Pero el desorden que produce el pecado original y que se ve potenciado aún más cuando nosotros hemos tenido en nuestro árbol genealógico familiares que han pasado un hambre tremendo, carencias de comida, o que han visto morir a personas a causa del hambre, entonces hace que nos esclavicemos a lo que es el alimento. Y así vamos creando nuestro cinturón de oso. Yo lo llamo mi cinturón de oso. ¿Por qué? Porque el oso guarda, come en el verano mucho y engorda por el invierno, que va a invernar y duerme durante todos los meses de invierno. Entonces quedó grabado en nuestra psiquis este registro intergeneracional que Carl Jung llama, o Jung, depende cómo lo pronuncie, lo llama el inconsciente colectivo. Ha quedado registrado ese hambre ancestral. Por lo tanto, comemos de más de lo que nuestro cuerpo necesita y ahí surgen diversas enfermedades que es por el exceso de alimentación. Entonces usted puede ir al médico y el médico le va a decir, mira, va a tener que dejar la sal, y tiene razón, va a tener que dejar lo frito, y tiene razón, va a tener que comer menos de esto, menos de lo otro.
Pero no solamente se soluciona con la fuerza de la voluntad, uno logra regular su equilibrio físico en la medida que también ora y pide al Señor por aquellos familiares que han vivido su vida con un hambre extremo y que han muerto con esta atadura, para que el Señor corte esta atadura. Entonces uno empieza a sentir una mejor relación con lo que son los alimentos y no cae también en el extremo opuesto, que es la anorexia, la bulimia, que también está producida por estos desórdenes que vienen de nuestra historia personal o del árbol genealógico. Ustedes mencionaban también lo que es el cuarto vicio capital, que es la avaricia. Y nuevamente nos encontramos con los bienes materiales, que son un don de Dios. Pero la avaricia es el deseo desordenado de las cosas materiales, que se pueden manifestar en la búsqueda obsesiva de la riqueza o cosas materiales como vehículos, ropa, artefactos eléctricos, la necesidad de acumular cosas. Conversábamos la otra vez con un sacerdote amigo, que él es de Colombia, y él me decía, nosotros en nuestra comunidad tenemos lo que se llama, dice, cada 2-3 meses la purga. Y yo escuché la purga y digo, ¿qué será? ¿Se toman un purgante? Porque no sé a qué, pero en Argentina la purga es cuando uno toma un purgante porque necesita limpiar el cuerpo. Dice, no, la purga es que cada uno purga su placar, su closet. Uno dice, a ver, ¿cuántas camisas necesito para vivir en este año? 3 camisas, 4 camisas. Entonces dejo 3, 4 camisas. A ver, las señoras, ¿cuánto necesitan para vivir? 3 vestidos, 7 vestidos, bueno, dejamos eso. Todo lo demás lo ponemos ahí y lo llevamos a Cáritas, a hermanos necesitados. Entonces yo los animo a ustedes a que hagan su purga. Estamos comenzando el otoño. Va a tener más lugar en el placar, las polillas van a estar deprimidas, no importa. Pero que haga su purga del placar, pero que lo haga orando. Porque ¿qué pasa? Si usted se despoja de las cosas que no sirven, pero no que no sirven porque no sirven, porque usted no las está utilizando, tantos pares de zapatos, tantas carteras, tantas cosas que no, pero usted después se va a llenar de nuevo, si no sana su interior. Lo importante es hacer la purga, yo tomé lo que dijo este sacerdote, como un ejercicio de oración de liberación interior, de sanación de todas las cosas. Si no, puede suceder un poco como sucedió una vez, si uno no hace la sanación interior, como cuando yo fui formador de nuestros seminaristas, que un muchacho vio Francisco de Asís, y entonces vio la parte donde Francisco se despoja del todo, y agarró y regaló todas sus cosas. Pero al mes siguiente me venía a pedir dinero porque tenía que comprar de vuelta porque se habían quedado sin nada. Entonces, pedir al Señor la prudencia, el equilibrio, pero desde la sanación interior que Dios nos va obrando en nosotros. Yo recuerdo el caso de un tío político que tenía, el tío Tucho, que me quedó grabada la imagen de cuando era niño. Fuimos a una ciudad del Atlántico, la ciudad de Mar del Plata, y subimos en un barco de paseo, que subían unas 40, 70 personas, pero en un momento que estábamos en el mar se levantó una tormenta, se empezó a agitar y el barco le costaba regresar al puerto. Entonces el personal dijeron, por favor, les pedimos quedarse sentados, ponerse los salvavidas, y el tío Tucho, que nunca estaba con su familia porque siempre estaba trabajando, buscando más dinero, lo que hizo fue, con una mano agarró su reloj de oro y con la otra mano se agarró la billetera, donde tenía el dinero. Y entonces me quedó grabada la imagen de niño, ¿no? Que mi mamá dice, ¿pero qué estás haciendo? Y él dijo, bromeando, dice que si me voy al agua, nos hundimos, me hundo con lo que más quiero. Todos se rieron, pero una vez en oración el Señor me trajo ese recuerdo. Y yo pensaba, realmente su vida fue así. Porque siempre el reclamo de su esposa y de sus hijos era que papá nunca estaba con él porque ya tenía más dinero, pero tenía miedo de la crisis que podía venir y por lo tanto necesitaba trabajar más y estar siempre en emprendimiento, y no tuvo tiempo porque él decía, bueno, ya voy a disfrutar de la familia, y tuvo un infarto y no le tuvo el tiempo para disfrutar todo eso, y su esposa y sus hijos. Entonces también en esto el equilibrio entre lo que es el sano ahorro, pero lo que es la avaricia, que puede estar originado
y ya no lo presento yo como algo simplemente moral, sino como un miedo interior que nos viene de las carencias del futuro y que nos impide confiar en la divina providencia. En Lucas, capítulo 12, versículo 13, no voy dando estas citas bíblicas porque a lo mejor alguno dice, ese vicio capital es para que yo ore por mí, por mi familia. Otro dice, puede ser ese otro. Puede ser que alguno diga, no, a mí ninguno de estos me va. Entonces, bueno, gloria a Dios, de la Virgen María no tiene pecado original. U otro, como me pasó en un retiro, diga, Padre, yo los tengo todos. Pero empiece por el que más le angustia, el que más le perturba. En Lucas 12, 13, se genera una discusión, y es que uno de la multitud le dice, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Es decir, ¿cuántas veces en la familia por el tema de la herencia se dan discusiones, se dan problemas, se dan distanciamientos? Eso es tremendo. Yo me acuerdo que mis padres, cuando estaban aún en vida, hicieron el reparto en vida de los bienes para cada hijo, y que cuando primero partió mi papá y mamá, yo dije, no reclamé nada para mí, salvo lo que ya tenía, digo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Es decir, ser libre hacia las cosas materiales. Pero a veces se da entre hermanos esta discusión, no que ese florero me lo había dejado a mí, pero deja que se quede con el florero. Se te rompió el florero y ¿para qué sirve? Yo me acuerdo la tía Angelita, ¿no? La tía Angelita guardaba la mayonesa porque quería que durara mucho y se le echó a perder la mayonesa. Son testimonios reales. Y llegaba el domingo a la casa y venía con la barrita de chocolate y la medía con el centímetro para que no, mitad para vos, mitad para tu hermana. Y son todas esas cosas, esos recuerdos que a veces nos quedan como un anecdotario personal, pero lo cual también es bueno sacarlo a la luz en oración, reírnos con el Señor y decir, Señor, si algo se nos pegó de todo esto, te lo entregamos porque no queremos que vaya pasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, estas conductas negativas. Estos hermanos discutieron y Jesús le dijo, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y una hermosa parábola de este hombre que construyó sus graneros y dijo, bueno, construyo los graneros, hubo una buena cosecha, ahora me dedico a descansar. Y dice Dios, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y para quién será lo que has amontonado? Entonces, bueno, dejamos este instinto, dejamos el vicio de la avaricia, oramos al Señor en nuestra vida espiritual para amar de manera equilibrada las cosas materiales y pasamos al tercer instinto, que es la socialización. De social, de relaciones interpersonales. Y es que Dios puso en nosotros la necesidad de estar unos con otros, de tener la complementariedad. Por eso este libro de Dios quiere sanar las heridas de la soledad me parece muy importante, porque podemos estar rodeados de personas pero sentirnos solos. Y puedo en cambio estar solo y sentir una vida en plenitud, porque siento una cercanía con todos los seres humanos. Y esto es un equilibrio que tenemos que saber tener. Hay personas que necesitan estar continuamente rodeadas de otros o con ruido, con televisión, porque tienen una herida de soledad muy profunda. Y acá surge esto por varias cosas que voy a mencionar, como puede haber sido la frialdad o indiferencia en las relaciones matrimoniales de los propios padres, porque esto se va repitiendo en las varias generaciones. Puede haberse dado la ausencia de la imagen paterna o materna, pudo haberse dado violencia física o psicológica en algún estamento del árbol genealógico, desórdenes en la sexualidad y secretos familiares relacionados con esto, roles familiares disfuncionales, enfermos, que pudieron ser aceptados como normales por el cónyuge, por los hijos, o mandatos que se van dando de generación en generación.
Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo poder mirar nuestra familia con una mirada objetiva. Así como usted mira la vida de sus vecinos y hace un comentario de lo que es la vida de su vecino, hacerlo con la propia familia, pero desde esa mirada del Señor. Por eso decía, ver la vida con ojos nuevos. Ver mi familia con ojos nuevos, con los ojos del Señor. Y ver que a lo mejor hay cosas repetitivas que hemos venido haciendo por estructura mental, estructura familiar, y que ya para este tiempo no son necesarias. Es decir, Dios ha ido como ayudándonos a madurar en muchos aspectos. Yo recuerdo la historia de una familia que había invitado a almorzar a otros familiares, a otros conocidos, y la señora hacía un corte de carne en Argentina que se llama la colita de cuadril. Y esta señora, antes de meterlo en el horno, en la fuente, este corte de carne le cortó las puntas y lo metió junto con papas, con cebolla, al horno. Entonces le preguntó uno de los invitados, dice, ¿por qué le cortás a la colita de cuadril, por qué le cortás las puntas? Y dice, mira, mi mamá lo hacía así, dice, y su mamá también, y así sucesivamente, debe ser porque sale más rica, porque es más gustoso. Pero le quedó la curiosidad. Entonces le preguntó a la madre, le dice, mamá, ¿por qué vos cuando hacías y haces la colita de cuadril le cortás la punta? Dice, mira, yo lo veo que tu abuela lo hace así, lo hacía así antes, cuando yo... Y entonces lo aprendí a hacer así. Entonces le fueron a preguntar a la abuela, que era viejita y vivía, ¿no? Y entonces le dice, abuela, ¿vos por qué cuando hacías la colita de cuadril le cortabas la punta? ¿Qué sale más rico? No, mija, ¿qué más rico? Que tenía una fuente muy chiquita porque era pobre. Y si no, no entraba. ¿Y cuántas veces nosotros mantenemos costumbre en nuestra familia que no tienen mucho sentido? Pero como era costumbre de familia, y en este sentido el Espíritu Santo nos va dando la libertad y va poniendo el orden nuevo en cada uno de nosotros. Por eso esta necesidad de mirar lo que son los instintos, las tendencias que hay en nosotros y a nivel familiar, con una mirada llena del amor del Señor. Ahora, cuando este instinto de socialización, de relacionarnos los unos con los otros, se ha visto herido por las situaciones diversas de la vida, se da el pecado capital de la lujuria. Y nuevamente nos encontramos con algo bueno que Dios ha creado. Ha creado al ser humano, varón y mujer. Ha puesto el mandato de la vida, de la reproducción, y hasta ha puesto el deseo de la atracción del uno por el otro y el placer sexual. Dios podría haber puesto el placer, la reproducción sin el placer. Pero esto en el orden del contexto matrimonial y del orden sano. Sin embargo, los diversos pecados que se han cometido a lo largo de la historia, y quizá a nivel familiar, incluso todo lo negativo que hemos escuchado o aprendido mal, puede afectar esta área de la sexualidad. Y aquí nos encontramos que este bien, este don creado por Dios, y cuyo ámbito justo es el matrimonio como expresión de amor, fuente de santificación, puede verse desordenado. En la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Y menciona la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, y sigue, dice que es una forma de idolatría. Y en este sentido tampoco hay que tener vergüenza de hablar esto con el Señor. Yo me acuerdo cuando era seminarista y fui a hablar con mi confesor, mi director espiritual, y digo, padre, yo entré al seminario y pensé que no iba a tener más tentaciones de la carne, ¿qué hago? Y me dice, el Señor te llamó sabiendo de estas tentaciones, pero sabiendo que su amor y su gracia es más fuerte que cualquier tentación. Entonces renová tu consagración a Él, hablale de tus luchas, de tus caídas, y pedirle que te siga sanando. Entonces nosotros aquí podemos orar no solo por la sanación personal de las experiencias traumáticas a nivel afectivo o sexual, sino que también debemos orar por todo aquello que podemos traer desde el vientre materno o que podemos traer en el árbol genealógico.
Yo recuerdo el testimonio de una mujer que ella sufría mucho, una mujer casada, un matrimonio hermoso, pero ella sentía que en su matrimonio su esposo no había desarrollado tanto la parte afectiva como la parte sexual, genital más que nada, me refiero, hacia ella. Y a su mamá también le había sucedido que había tenido una vida sexual desordenada, sus hermanas, su abuela sabía algo, entonces ella orando empezó a pedirle al Señor la luz y sintió que había entre los antepasados algunos que habían ejercido la prostitución y por los que nunca se había orado. Y acá nos encontramos con la importancia de que en cada misa, en todas las misas, se ora por los difuntos. Quizás es una mención muy sencilla, pero vos podés hacer tu árbol genealógico con aquello que vas encontrando en la oración, y cuando vas a tu misa, decir: Señor, yo te ofrezco esta Eucaristía, te ofrezco este momento por el alma de todos aquellos que en mi árbol genealógico han tenido desórdenes en la sexualidad. En el caso de la gula, han tenido desórdenes en la comida, o en la avaricia, o han tenido desórdenes que a lo mejor así durante varios días orar y vas a sentir como una experiencia de que Dios te va liberando de eso que lo sentías como una obsesión en tu vida o algo que te impedía vivir con serenidad profunda. ¿Se me están durmiendo? ¿No? Están con hambre. Sexto vicio capital, la vanidad. Vanidad. Es el deseo desordenado de ser estimado por los demás. Está en este contexto de el instinto de socialización. Necesitamos sentirnos valorados los unos a los otros. Necesitamos estimarnos, pero cuando ya se transforma en algo sobredimensionado, donde no tengo paz si no soy querido, si no soy estimado, si no soy tenido en cuenta, esto está hablando de una necesidad urgente de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y esto se nota cuando uno habla excesivamente frecuente de uno mismo, de los propios logros, de las cosas buenas que ha logrado. Es un poco como ese cuento que dice que eran tres hermanas muy vanidosas y habían cobrado un sueldo y compraron una un anillo con un diamante, otra unos aros lindísimos y otros unos zapatos, no sé cuál es el modisto de moda de zapatos, qué sé yo, Cartier, algo así. Vuitton, no sé si Vuitton hace zapatos o fideos que hace, pero bueno. Entonces dice, ¿cómo podemos hacer para que...? Y fueron a una fiesta, y entonces la que tenía el anillo pegó un grito y dice, cuando todos miraron por qué gritaba, dice, ¡una araña! Hizo así, señaló y todos vieron el anillo. Y la que te compró zapatos nuevos, se sacó uno y dice, ¡matalo con el zapato! Y todos vieron el zapato de marca. Y la que tenía esos aretes costosos, se corrió el cabello así y dice, déjala correr, ¿no? Es decir, la vanidad de querer mostrar la casa, de querer mostrar el auto, o la vanidad de decir, mi hijo es el mejor, porque mi hijo se tituló y se la pasa hablando uno, nos habla de una inseguridad personal o familiar que debemos entregar. En Eclesiastés, capítulo 2, versículo 23, dice, porque tus días son penosos y su ocupación un sufrimiento, ni siquiera de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. Es decir, hay personas que a causa de la vanidad viven compitiendo continuamente. Eclesiastés 2:23. Es decir, hay personas que a causa de la vanidad viven compitiendo con los vecinos, con los familiares, hasta con los hermanos. Y esto impide tener esa paz profunda del corazón. Me preguntaban, estuve hace poquito predicando en Honduras, en Tegucigalpa, en un encuentro para 1000 profesores. Y en una entrevista que me hicieron en un medio de comunicación local, se ve que el periodista había leído algunos libritos de la paz interior. Y me dice, padre, ¿por qué escribió 10 libritos sobre la paz interior? ¿No? Digo,
Primero porque en lugar de escribir todo uno grande, prefería hacerlo en 10 chiquitos, cosa de meterlo en el bolsillo. Pero después, porque es un camino de sanación interior. Muchas veces no tenemos paz. ¿Y cuántas veces en el Nuevo Testamento Jesús nos habla que Él es la paz, el príncipe de paz? Lo decíamos en la primera enseñanza. Cuando Jesús entra en el cenáculo, se encuentra con que los discípulos están totalmente desarmonizados, sin paz, inquietos. Y dice, la paz esté con ustedes. Y vuelve a repetirle, la paz esté con ustedes. Y después aparece Tomás, estaba Santo Tomás ahí con dudas. Y nuevamente la paz. Es decir, Jesús es aquel que viene a esas áreas de nuestro corazón donde no podemos tener paz. Miren, cuando usted se siente que no tiene paz, no tiene alegría, puede ser una bendición. O usted con la oración puede eso transformarlo en una gran bendición. En lugar de empezar a quejar por qué estoy tentado, por qué estoy angustiado, llamarse uno un poco más a entrar en el santuario del propio corazón y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo tengo que orar? ¿Qué te tengo que entregar? Y tener paciencia es la palabra clave, la ciencia de la paz. Si nosotros tomamos la palabra paciencia, la cortamos en dos, ciencia de paz. Y la ciencia es algo que se va desarrollando gradualmente. Por lo tanto, usted no quiera salir de la inquietud de un momento para el otro. Si está enojado, no quiera salir, póngase en la presencia del Señor y Dios le va a ir revelando el motivo de inquietud, el motivo por el cual falta la paz. También podemos tomar Job 35:13, Job 35:13, donde dice, no, Dios no escucha las cosas vanas. El Todopoderoso no se da por aludido. A mí me sorprendió este versículo. Quiere decir que si yo le estoy pidiendo a Dios desde la vanidad, Dios no me escucha. Por lo tanto, tengo que pedirle al Señor liberación de los orígenes de la vanidad. Y vamos a pasar al último instinto, que es la trascendencia. Y la trascendencia es otra cosa que Dios puso en nosotros, en nuestra genética, que es la necesidad de buscarlo a Él, como bien supremo, como nuestro Creador, como el bien infinito. Lo que decía San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Y esta es una realidad. Cuando, en mi caso personal, siento que mi corazón está inquieto es porque tengo que volver al Señor. Tengo que volver a un encuentro más profundo. Es el Señor que nos está llamando a entrar a una intimidad más honda. Y las raíces que pueden habernos afectado a nivel personal o a nivel intergeneracional es que ante las situaciones difíciles de la vida, ante las situaciones de crisis, puede surgir la santidad o la rebelión. Es decir, si en esa situación de crisis yo me agarro a Dios, entonces puede venir la santidad, la transformación y el crecimiento. De hecho, los chinos, para la palabra crisis, tienen una palabra muy similar. Kiki, kai, son palabras muy similares en el ideograma chino y significa oportunidad. Quiere decir que para un oriental la crisis puede ser una oportunidad de crecimiento, de maduración, de cambio. Y yo veo cómo hay personas, y podríamos dividir al género humano y a los católicos, que ante crisis los podemos dividir en dos categorías. Aquellos que aprovecharon desde Dios la crisis y fue una oportunidad para ser más humildes, para ser más libres, para crecer laboralmente, familiarmente. Una crisis como puede ser hasta una enfermedad. O aquellos que se arrinconaron en la amargura, en el culpar a Dios, en el culpar a otras personas, en el resentimiento. Están esas dos actitudes. Y como hayan las crisis normales de la vida, se hayan definido nuestros padres, nuestros abuelos y así sucesivamente, ha sido ese río de herencia intergeneracional que nos hayan transmitido. Ahora quiero utilizar una palabrita, que es la palabra determinismo. Aclaremos bien, lo que hayan ellos no nos determinan a nosotros. ¿Se comprende? Nosotros seguimos siendo libres en Jesús.
Es decir, no me determina. ¿Por qué? Porque yo tengo la autoridad o el poder de no cometer los mismos errores, o si los cometí, con la fuerza del Señor, salir desde allí. Veamos otras cosas que pudieron haber marcado el área de la vida espiritual de nuestros ancestros. Un legalismo religioso. Tengamos presente que durante un tiempo en la Iglesia, que se dio hasta el Concilio Vaticano II, hubo como un vacío de la presencia del Espíritu Santo. No fue casualidad que Juan 23 dijese: es necesario abrir las ventanas de la Iglesia al Espíritu Santo para que toda la Iglesia sea renovada. Y entonces comenzó la renovación litúrgica. Las personas más grandes se acordarán que antes la misa era en latín, que era de espalda al pueblo, que no tenían posibilidad de muchas cosas. Yo tengo 52 años, pero me quedó la imagen todavía de personas que seguían rezando el rosario mientras se les celebraba la misa, ¿no? Y esto todavía, cumplimos este año 50 años del Concilio Vaticano, y todavía tiene que seguir renovándose este deseo que el Espíritu Santo suscita en Juan 23 y a partir de él en los papas siguientes. Hubo una renovación teológica, donde se empezó a profundizar la teología, las Sagradas Escrituras, también renovación bíblica, no porque cambie la Biblia, sino que antes solo la leía el sacerdote, ni las religiosas tenían acceso a la Biblia. Hoy día se nos aconseja leer la palabra de Dios. La Reina de la Paz en Medjugorje dice que la Sagrada Escritura, leída diariamente, es como una defensa contra el corazón, contra las flechas incendiarias del demonio. Entonces vemos la palabra de Dios como un lugar importante para nuestra vida. Pero esto no se daba, había como un legalismo religioso, hacer por hacer. También las supersticiones familiares. Ponete a pensar si en tu familia han habido supersticiones. Yo, por ejemplo, me acuerdo que entre las supersticiones que escuché, se rompe un espejo, 7 años de desgracia. Que no se te cruce un gato negro, porque es mala suerte. No pases debajo de la escalera. Yo estaba guiando un año una peregrinación, me parece que había sido a Tierra Santa, y estaban en la iglesia, una iglesia que visitamos restaurando, y veníamos caminando todos por una nave central, pero había una escalera que estaba apoyada, una escalera grande, y la gente, en lugar de pasar por debajo de la escalera, se daba la vueltita y pasaba a la nave central. Y yo seguí caminando, y había una viejita pícara que me miraba de reojo a ver lo que yo hacía. Yo pasé abajo de la escalera y me dice: padre, ¿pero no tiene miedo que pasa por debajo de la escalera? Yo le digo: gastaron tanto dinero para venir hasta Tierra Santa, tanto esfuerzo, y le tiene miedo a la escalera, ¿no? Como muchas veces tenemos este bagaje inconsciente de muchos temores, miedos, inseguridades que ha sido transmitido en nuestra familia de generación en generación. También hay que orar mucho por aquellos familiares que han estado entre las cosas más jorobadas, más difíciles, como son el ocultismo, el espiritismo, la astrología, la búsqueda de lo paranormal, que puede ir derivando. Y acá entramos en las diversas formas de idolatría y en el séptimo pecado que San Evagrio Póntico, un padre de la Iglesia, lo llama la sedia espiritual. Nosotros lo traducimos como pereza, normalmente cuando se hablan de los vicios capitales, pero originalmente se habla de la asedia espiritual, que no es solamente la pereza de no tengo ganas de hacer las cosas cotidianas, de estudiar o de trabajar. Es no tengo el deseo de Dios, no tengo el deseo espiritual, de seguir creciendo espiritualmente. Y entonces tenemos que ver que en el río de nuestra historia, de nuestra familia, pudieron darse personas que tuvieron una relación equivocada con Dios, una espiritualidad contaminada por cosas que no son cristocéntricas y que de algún modo nos ha afectado a nosotros. Y pedirle al Señor que venga a renovar nuestra vida espiritual, que la vida espiritual no es, como piensan algunos, solamente algo que se da en la iglesia, en el grupo de oración, en la misa del domingo, sino que nuestra espiritualidad
la manifestamos, como nos enseña Lumen Gentium, en las cosas cotidianas, en el trabajo, en la vida de la Iglesia que debe desarrollarse en todas las áreas de la sociedad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los invito a terminar esta enseñanza con una oración donde le demos gracias a Dios por estos 4 grandes instintos que tenemos. Vamos a repitiendo. A ver, el primero es el de conservación. Segundo es el de desarrollo. Tercero es el de socialización. Y el cuarto el de trascendencia. Dándole gracias al Señor por todo lo bueno que tenemos en esos 4 ríos, en esas 4 vertientes de nuestro árbol genealógico, por todo lo sano, por todo el amor que ha habido ahí, pero también entregando todo lo conflictivo, y especialmente a aquellos seres queridos que partieron de esta vida sin tener la sanidad de ese árbol genealógico. Tengamos presente que igualmente, más allá que hacemos estos breves momentos de oración, va a haber momentos cúlmenes que vamos a tener en esta jornada, que va a ser el tiempo de adoración al Santísimo, y también lo que va a ser la misa, donde los invito que ustedes, no vamos a leer la lista de los difuntos, pero que cada uno en un papel vaya haciendo los nombres de aquellos familiares que conoce, y aquellos que no conoce a lo mejor que hagan una cara, una sonrisa, una crucecita, entregándole lo que usted ve que es más repetitivo en su familia. Cerramos nuestros ojos un momento, pensamos en Dios que quiere cada día morar con mayor amor, con mayor fuerza en nuestros corazones, en nuestras vidas, y los invito en esta presencia del Señor a ir entregando aquello que en esta oración Dios pueda mostrarte, lo mismo que también aquello que vos sentís de esta enseñanza que pensabas, esto parece que el Padre me lo está diciendo a mí, cuando en realidad es el Espíritu Santo, que esa frase, que esa cita bíblica, que ese testimonio, el Espíritu Santo te decía, sobre esto tenés que orar, sobre esto tenés que trabajar. Señor, en esta oración pido bendición para mi árbol genealógico y te pido que recibas mi vida y la vida de mi familia como una consagración a ti. Hoy pongo, Señor, la intención de que todo mi árbol genealógico sea bendecido por ti como Rey y Señor. Señor, que se abran los cielos y que llevan bendiciones en mí y a través de mí en toda mi familia, en los que han partido de esta vida y en aquellos que todavía caminan por esta tierra. Que la Virgen María, Reina de la Paz y de la Luz, quien es poderosa intercesora, defensora y madre, venga en nuestra ayuda a lo largo de este día. Que tus arcángeles y los ángeles, a los cuales me has confiado, protejan y bendigan mi árbol genealógico y ayuden a quienes en mi familia están combatiendo espiritualmente en algún punto. Señor Jesús, creemos en todas las promesas que a mí y a mi familia nos has dejado en las Sagradas Escrituras. Por eso proclamamos y declaramos palabras luminosas que entren en contacto con la luz de este día para llenarnos de vida y adornar la jornada de bendiciones brillantes. Y nos dice el Señor en Filipenses 4, 6, 7, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has